Ahí. Buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a comenzar con un cántico. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos. Señor, en este momento te damos gracias por permitirnos llegar hasta tu casa una vez más. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que están aquí presentes y a las que nos están viendo a través de las redes sociales. Que todo lo que se diga y haga aquí sea de tu agrado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El llamamiento a la adoración está basado en el Salmo 104. ¿Cuántas cosas has hecho, Señor? Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. Allí está el mar, los animales, todo lo creado, y todo espera en ti. Si escondes tu rostro, se espantan. Si le quitas el aliento, mueren. Pero si tus espíritus son creados, y así renuevas el aspecto de la vida. Bendigan al Señor con toda su alma. Aleluya. Aleluya. Ahora tendremos el himno número 27, Despunta el alba. Santo eres Jesús. Despunta el alba de nuevo día, cantan las aves al Creador, trinos que brotan cada mañana, preces que emanan del corazón, fresca es la lluvia del alto cielo, ya la campiña vuelve a nacer y se despierta la tierra entera como una nueva resurrección.
Confesión comunitaria. Dios nuestro, nos hablas de diferentes maneras, derramando tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y dándonos la capacidad de hablar y actuar como nuestro gran Maestro, Jesucristo. Nuestras reacciones ante tu amor son diferentes. En ocasiones preguntamos, ¿qué significa todo esto? Y en otros momentos pasamos juicio, negando que lo que está sucediendo en nuestras vidas sea aplicable a nuestro ser. Ten misericordia para con tu pueblo. Perdona nuestras confusiones y nuestras negaciones. Abre nuestros corazones para recibir una buena porción de ese Espíritu que diste, a tu iglesia, para darle un deseo profundo de proclamar tu palabra y de hacer tu voluntad. Esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Espíritu de Dios, ven sobre mí. Santo Espíritu de Dios, ven sobre mí. Tómame, cámbiame, lléname, úsame, Santo Espíritu de Dios, ven sobre mí. Una vez más. Santo Espíritu de Dios, ven sobre mí. Santo Espíritu de Dios, ven sobre mí. Tómame, cámbiame, lléname, úsame, Santo Espíritu de Dios, ven sobre mí. En estos momentos tendremos la confesión personal, seguido por la seguridad del perdón por el reverendo Pablo Caraballo Rodríguez. Amén. Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, y esto es palabra de Dios. En Cristo Jesús somos perdonados. Amén. La oración de iluminación y la lectura bíblica la tendremos por el anciano Yancel González. Buenos días, oramos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, en este momento nos acercamos a ti para que nos dé sabiduría y discernimiento para entender tu palabra, Señor, y que las palabras que traigas a través de nuestro pastor sean del conocimiento y agrado de cada uno de nosotros y las podamos poner en práctica, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Ahora puestos en pie tendremos la lectura bíblica del Evangelio de Juan, capítulo 15, los versículos 25 y 26 y 27. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio.
La próxima sería en Juan 16, del 4 al 15. Y dice: Mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora vinieres os acordáis que yo los había dicho. Esto empero no os los dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo del pecado, y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Mas de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber que las cosas que han de venir. Él me clarificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es porque eso dije, que tomará de lo mío y os los hará saber. Palabra de Dios. Amén. En la mañana de hoy, el reverendo Pablo Caraballo Rodríguez nos estará dando el sermón. Amén, amén, gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo. Esa brisa sí suena como pasó en Pentecostés hace un tiempo. Y me da frío a mí. Estamos llenos, empoderados del Espíritu Santo para dar testimonio, es decir, llevar fruto acerca de Jesucristo. De eso es de lo que trata. Me acompaña por allí Eileen, mi esposa, y los suegros míos, Tony y Tuti, que están por allí, que yo siempre me los traigo por aquí. Hoy celebramos el Domingo de Pentecostés. Eso es lo que celebramos hoy, Domingo de Pentecostés. Por eso es tan agradable también la brisa que sopla, porque la brisa se vincula con la presencia del Espíritu, ¿verdad? Y los textos bíblicos que se leen en el Nuevo Testamento en el día de hoy, en este caso pues yo cogí el Evangelio de Juan, que era el texto del Evangelio, pero también se lee Hechos, por ejemplo, en un día como hoy, habla precisamente de cómo se da esa experiencia de una comunidad de fe que fue empoderada con el Espíritu Santo, ¿verdad? Particularmente esta comunidad de fe pequeña, de algunos 120 personas aproximadamente, discípulos y discípulas de Jesús que estaban allí reunidos en oración y que entonces tuvieron esa presencia, algo que ya Jesús les había anunciado antes cuando les dice que permanezcan en Jerusalén, que allí permanezcan y que iban a recibir precisamente, según se lee en Hechos de los Apóstoles, iban a recibir el poder del Espíritu, lo que nosotros podemos llamar hoy, que es parte de esa promesa que se hizo, ese empoderamiento por parte del Espíritu Santo para que entonces ellos fueran testigos acerca del Cristo resucitado y resucitado. Por eso yo siempre he insistido que la primera experiencia que se da de la presencia del Espíritu en la iglesia es que la iglesia predica acerca del Cristo crucificado y resucitado. Una iglesia que predica a ese Cristo es una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es parte de eso. Y uno puede notar, por lo menos en los textos que uno lee en Hechos de los Apóstoles, que habla de todo el viento que se da, de todo el fuego que se da, cómo estos discípulos son empoderados, son llenos del Espíritu Santo y van a proclamar buenas nuevas, que es lo primero que hace Pedro, porque cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, pues la gente hace una interpretación de la experiencia que ellos están viviendo y la interpretación que hacen. Mira, esta gente está bojacho, ¿verdad? Y pues Pedro tiene que decirle, claro está, no estaba en Puerto Rico, pero Pedro tiene que decirle que eran las 9 de la mañana para que la gente estuviera tan bojacha temprano. Aunque en Puerto Rico hay gente que sí, ¿verdad? A esa hora. Y tiene entonces que dar una explicación de en qué consiste esa experiencia que se está dando. Y esa experiencia lo que hace es marcar precisamente una nueva etapa
en la vida de la comunidad de fe. O sea, la presencia del Espíritu Santo marca una nueva etapa en la historia de la comunidad de fe. Por eso ese día se convierte también para la comunidad de fe en una nueva creación, en una experiencia de transformación, donde esa experiencia de transformación que está viviendo la gente de esa época va a tener un impacto en el futuro de la iglesia. Y si usted sigue leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles y sigue leyendo el resto del Nuevo Testamento, lo que narra es precisamente cómo fue la experiencia de la iglesia empoderada, llena del Espíritu Santo de Dios. Cómo se dan esas experiencias, usted lo ve en el Nuevo Testamento, y por eso nosotros damos gracias por el don del Espíritu Santo, que es quien nos reúne precisamente en un domingo como este. Eso es lo que celebramos. Cada domingo que nosotros nos reunimos para celebrar que como iglesia hemos sido empoderados con el Espíritu Santo de Dios para llevar buenas noticias. Y ya esto se me está poniendo nervioso. Lo interesante del texto en el Evangelio de Juan es que esto que se habla de la experiencia del Espíritu que empodera, se da en medio de un discurso de despedida. Porque Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Si usted lee el capítulo 13 del Evangelio de Juan, usted va a notar allí en el capítulo 13 que Jesús está teniendo su última cena, su última fiesta, su último party con sus discípulos. Está teniendo su último party. Y entonces, luego de tener ese último party que está compartiendo con ellos, pues esto es el momento de decirle a ustedes, mira, que hasta aquí llegó la cosa, yo me voy, ¿verdad? Y obviamente, como dicen muchas canciones, las despedidas son tristes. Si usted se acuerda de Pellín Rodríguez, y aquí hay 2 o 3 que tienen más años que yo, y si yo me acuerdo, yo se tiene que acordar que Pellín Rodríguez cantaba una canción de esa de despecho. Las despedidas son tristes, yo también estoy llorando, ¿verdad? Pero si usted es más para acá como Normita, pues de Menudo, pues entonces se va a acordar de canciones de Menudo que hablaban también de la despedida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las despedidas causan tristeza. O sea, cuando por ejemplo usted tiene hijos o hijas que viven lejos y entonces llegan a visitarlo ese día o se quedan 2 o 3 días en la casa de uno, pues uno se tiene que despedir de los hijos. Y si uno tiene nietos, despedirse de los nietos. Pues todas esas cosas ponen uno como medio triste, porque uno lo que quisiera es que se queden en la casa de uno, ¿verdad? Pero pues no puede ser. Pero las despedidas son tristes. Y usted va a notar que no tan solamente se enmarca esta experiencia del Espíritu en la despedida, sino que se enmarca también en la tristeza. Los discípulos están tristes por lo que Jesús les está diciendo. Y eso va a generar muchas preguntas. Los va a arropar la incertidumbre. Se van a sentir inseguros. Pero ven acá, si nosotros hemos estado para arriba y para abajo con nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y cómo es ahora que está hablando que se va y nos deja así solo enganchado a todo el mundo aquí? ¿Y ahora qué viene después de esto? ¿Y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante? Para completar, Jesús le dice, y para donde yo voy, ustedes no pueden ir. Para donde yo voy, le dije Jesús a los discípulos, ustedes no pueden ir, pues se complica más la cosa. Porque si Él se va, y en vez de llevarnos con Él, entonces también nos dicen, para donde yo voy, ustedes no pueden ir, pues entonces esto suena a peligro, entonces esto suena a riesgo. Entonces, ¿en quién nosotros vamos a confiar? Si así es que está la cosa. Entonces, cuando entra el tema del Paráclito, que en otros lugares se traduce también como el Consolador,
o el abogado, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Entonces, para Jesús, la mejor manera de lidiar con la tristeza, con la incertidumbre que los discípulos sienten, con la inseguridad que tienen en ese momento, con toda la oposición que ellos están viviendo, porque el texto bíblico antes está diciendo que aún en las sinagogas los van a botar de las sinagogas mismos, con toda la oposición, con todo lo que van a vivir. ¿Cómo se resuelve el asunto? Le dice a Jesús: van a ser empoderados con el poder del Espíritu Santo sobre ustedes para que puedan lidiar. Para que puedan lidiar con la tristeza y para que puedan lidiar con la incertidumbre, para que puedan lidiar con la inseguridad que sienten, para que tengan respuestas a las preguntas que se hacen. Mire lo interesante de este asunto. Cuando uno está triste, le está diciendo a Jesús, el Espíritu Santo de Dios, y se puede ver luego en otros textos, esa presencia del Espíritu trae gozo, trae alegría, y ese gozo nadie se lo puede quitar. Mire lo interesante del asunto. Si estás triste, te sientes inseguro, te sientes en estado de incertidumbre, sientes que hay mucha oposición en lo que estás haciendo, la presencia del Espíritu de Dios en la vida lo resuelve. Es que Jesús estaba fuera de liga. Cuando uno lee el texto, cómo Jesús mueve el discurso, cómo Jesús mueve su enseñanza, cómo Jesús mueve su predicación. Para él era importante que ellos supieran que la presencia del Espíritu, esa presencia disipa la tristeza. Porque el Espíritu Santo de Dios es eso, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la vida. En medio de todo lo que ellos estaban viviendo. Si uno viene, lo traslada a nuestra propia experiencia, en los momentos en que más tristeza hemos sentido, precisamente es el Espíritu Santo de Dios quien trabaja con nuestra propia experiencia para que podamos manejar el estresor que nos provoca la tristeza, o el estresor que nos provoca la incertidumbre, o el estresor que nos provoca la inseguridad. Porque la presencia del Espíritu es presencia de vida, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay vida y allí hay libertad. Y de eso es de lo que se trata. Entonces, no hay duda que Jesús lo que hace es darle un mensaje que los empodera. Que eso es una palabra de estas que se usan mucho ahora, estar empoderado. Que tiene que ver con que poder reconocer las fortalezas que las personas puedan tener para poder echar para adelante en la vida. O sea, cuando usted, el empoderamiento está vinculado también al tema de la confianza. O sea, porque tú confías en la gente, por ejemplo, en la iglesia. Yo siempre digo que en la iglesia hay que empoderar a la gente. O sea, no puede haber un control aquí masivo de 2 o 3. A la gente se empodera. ¿Por qué? Porque cuando tú empoderas a la gente, tú desarrollas liderato. Y parte de la experiencia que estaban viviendo ellos desde la perspectiva del liderazgo es que ese empoderamiento del Espíritu les iba a ayudar a ellos poder ser testigos. Ellos iban a poder ganar confianza y podían manejar tal vez el sentido de soledad que pueden estar sintiendo y de desarraigo en ese momento, porque Jesús no va a estar. Porque así es que uno se siente cuando el líder se va. O sea, cuando el pastor se va o el pastor fallece, cuando el líder se va, uno le da un sentimiento de desarraigo y uno empieza a hacerse preguntas: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué? Pero cuando la iglesia está empoderada por el Espíritu Santo de Dios, cuando hay líderes empoderados en esa iglesia, la iglesia sigue para adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Jesucristo. Por eso sigue para adelante.
Usted podrá decir, es que esos líderes hay 2 o 3 ahí que no me gustan. Pero eso es parte del gusto. Para el gusto, los sabores. Y como aprendí de un dominicano, cuando de comida se trata, a la boca no hay quien le engañe. ¿Verdad? Eso me lo enseñó un dominicano. Por cierto, estaba comiendo en el sitio donde lo aprendí. Bacalaíto y alcapugia buena. Por allá por Cuamo, eso es lejos. ¿Verdad? Para la próxima excursión de la tercera. Pero son elementos que son importantes porque en esa experiencia ya Jesús empieza a decirle que la experiencia del Espíritu es importante. En unas personas que van a ser testigos de Jesucristo, porque eso es lo que van a ser, testigos de Jesucristo, y que Él está diciendo antes también la importancia del amor. O sea, en esta gente a la cual Jesús le habla, tiene que existir el amor entre ellos, porque parte de ser testigos de Jesucristo es ser testigo de Jesucristo en la medida en que la comunidad de fe se ama. Es bien interesante porque en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, para poder manejar de forma adecuada los conflictos que hay en la comunidad de fe, ¿qué es lo que se dice? Que la gente se ame. Por eso se dice que cuando hay demasiados conflictos que no se han resuelto en la iglesia, es porque la gente no se ama mucho. Pero donde se ama a la gente, aunque hayan conflictos, se resuelve. ¿Por qué? Porque el amor prevalece. Y por eso Jesús le está diciendo que la gente los conozca a ustedes, porque ustedes se aman unos a otros. Parte del testimonio. Entonces viene y le dice claramente, voy a decir 2 o 3 cosas aquí para terminar temprano, porque hay que irse temprano. Primero que todo, de las cosas que uno aprende con esto del Espíritu, van a estar siempre con el creyente. El Espíritu Santo de Dios está siempre con el creyente. La presencia del Espíritu de Dios no depende de cuán alegre tú estés o cuán triste tú estés. La presencia del Espíritu Santo de Dios depende de una decisión que el Trino Dios tomó de hacer presencia. Y eso es bien importante, porque muchas veces pensamos que por el hecho de que estemos enfermos que el Espíritu no está, o por el hecho de que estemos tristes el Espíritu no está. El Espíritu está. Si el Espíritu no estuviera, no empezábamos a sentirnos redarguidos, ministrados por el Espíritu para seguir para adelante. Nosotros a veces cantamos que el Espíritu venga. Yo creo que tenemos que cantar, gracias a Dios que derramaste el Espíritu que ya está y que no se va. Usted y yo podemos constrictar el Espíritu, es decir, a través de la vida no manifestar el poder del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu sigue estando ahí y no se va a ir porque es la promesa de Dios. Y va a llegar el momento que el Espíritu te va a mover tu cimiento. ¿Para qué? Para que seas lo que tienes que ser. Un creyente testigo de Jesucristo lleno del Espíritu. Cuando yo miro, por ejemplo, esta experiencia de la pandemia, ¿qué aprendemos de ella? ¿Qué la iglesia aprende de la experiencia de la pandemia? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Es más, los consistorios deben de sentarse a hacer la reflexión sobre qué aprende de la experiencia de la pandemia. Los consistorios tienen que sentarse a reflexionar cómo hacíamos las cosas antes, cómo las estamos haciendo ahora y cómo las queremos hacer después, sabiendo que hemos sido empoderados con el Espíritu Santo de Dios. Pregunta que se tiene que hacer la iglesia. Otra cosa, ante la tristeza, como les dije, el poder del Espíritu Santo está aquí. ¿Para qué? Para consolar y para defendernos. No en balde el Paráclito lo traducen como defensor y lo traducen como consolador. ¿Por qué? Porque en medio de las debilidades y de las situaciones más difíciles que vivimos, el Espíritu Santo nos consuela. Y eso es un elemento que debemos tener presente. Otra cosa, el Espíritu Santo nos hace recordar cuando tenemos la memoria cortita
las enseñanzas de Jesucristo que están contenidas en la Escritura. Hay 2 o 3 que reciben mis reflexiones por ahí, las cortitas. 2 o 3 reciben unas reflexiones breves que yo escribo casi todos los días y que envío por los chats y demás. ¿Sabe cómo a mí me llega eso? Yo leo mucho. Últimamente estoy leyendo muchas cosas de filosofía y leo mucho. Y según yo voy leyendo sobre filosofía contemporánea, según yo voy leyendo cosas, me voy acordando de textos bíblicos. Yo digo, esto pega con tal texto bíblico. Capítulo, anoto en la página del libro y con eso monto una reflexión. La última que envié, que fue el viernes por la noche. Eso fue de un libro que yo leí en el 2019. Me salió el recordatorio ese en Facebook. Y yo vine y lo guardé. Y por la noche estaba sentado comiendo en un restaurante. Y me acordé y dije, este es el texto bíblico que va. Y por aquí va la reflexión. La monté un momento en la mesa, y la eché a coger. Y uno tiene que entender que así es que obra el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces a usted el Espíritu Santo de Dios en medio de una circunstancia le hace recordar una palabra de la Biblia, una palabra de la Escritura? Y usted inmediatamente dice, Dios me está hablando a través de su palabra. Aquí es donde está el asunto. Porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Otra cosa, que el Espíritu Santo de Dios es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Interesantemente, Jesús dice todas estas cosas porque la gente no cree en Él, porque el liderato religioso judío no cree en Él, porque Él ve que la gente del imperio no cree en Él. Entonces le está diciendo, tranquilos aquí, que en medio de toda esta oposición es el Espíritu Santo del Dios el que convence de pecado, el que convence de justicia, el que convence de juicio. Y en esa última parte dice algo más, porque el príncipe de este mundo ya ha sido vencido. Por eso Jesús después les va a decir, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Por lo que este tiempo presente está marcado por la victoria de Dios sobre el mundo en Cristo y por el poder del Espíritu. Por eso la iglesia es la iglesia que va para adelante como quiera, con tu pandemia. Lo que pasa es que la pandemia nos asustó, a todos nos asustó. Pero ya se decía que eso iba a venir. Es que no hicimos caso. Ya los científicos decían que eso iba a ocurrir, pero nosotros no hicimos caso. Como el cuento del cuco, te coge el cuco, ahí viene el cuco, no este cuco, otro. ¿Tú sabes? Y llegó y no estábamos preparados. Pero la iglesia, a pesar de eso, como es iglesia de Jesucristo, ¿qué hizo la iglesia de Jesucristo? Se guardó, pero siguió siendo que iglesia de Jesucristo porque siguió predicando con estas cosas nuevas que se usan ahora de la tecnología, pero siguió predicando. Para quedarse en su casa todo el tiempo, no íbamos a volver, míranos aquí, ya volvimos. Porque la pandemia tiene que acabarse. Por el poder del Espíritu, la pandemia tiene que acabarse. Y la iglesia va a seguir para adelante, a la iglesia no hay quien la detenga. Por eso también dice que el Espíritu Santo de Dios es el que guía a toda la verdad. Sabiendo que Cristo es la verdad y sabiendo que nos guía esa verdad a través de la Escritura. En un mundo como el que vivimos nosotros necesitamos que la gente se acerque a la Escritura. Tantas versiones bíblicas que salen, necesitamos eso. Y le dice también Jesús a los discípulos que el Espíritu Santo de Dios
va a dar testimonio de Él a ellos, para que ellos den testimonio de Cristo al mundo. Por eso decía, y Él tomará de lo mío y se lo va a dar a ustedes. Por eso la presencia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia es presencia de Jesucristo mismo. Tenga eso presente. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia es presencia de Jesucristo mismo. Por eso, recuerden que yo soy presbiteriano. En la breve declaración de fe de la iglesia presbiteriana que está en el libro de confesiones y que usted se lo conoce porque lo leo todos los días, en la sección sobre el Espíritu Santo lee así en la breve declaración de fe, para que sepa lo que es ser testigo de Jesucristo. En un mundo quebrantado y temeroso, el Espíritu nos da valor para orar sin cesar, para testificar de Cristo como Señor y Salvador ante todos los pueblos, para desenmascarar idolatrías en la iglesia y en la cultura, para oír las voces de pueblos por largo tiempo silenciados y para laborar con otros por la justicia, la libertad y la paz. En gratitud a Dios, dinamizados por el Espíritu, nos esforzamos en servir a Cristo en nuestras tareas diarias y por vivir vidas santas y gozosas, mientras aguardamos el nuevo cielo y la nueva tierra de Dios orando, ven Señor Jesús. Eso es lo que creemos los presbiterianos. Los presbiterianos no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra denominación. Sabemos lo que creemos y por qué. Al Señor sea la gloria. Por eso este tiempo es tiempo de ser testigos de Jesucristo. Porque hemos sido empoderados con el Espíritu Santo para a través de nuestro testimonio, de nuestra predicación sobre Cristo crucificado y resucitado, se experimente una nueva historia para la humanidad. Para esos que estamos aquí. No estamos aquí solamente para venir al culto y participar del culto. Estamos aquí para sentir la brisa y el fuego del Espíritu que nos empodera para ser testigos de Jesucristo a donde quiera que vamos. Por eso no se ponga triste. La gente que cree en Jesucristo, aunque se ponga triste, es gente que está llena de gozo, es gente que está llena de alegría. Ni la enfermedad ni la muerte nos quitan el gozo de Dios por el Espíritu. La pandemia no nos quita el gozo que imparte el Espíritu de Dios. Los problemas de la casa no nos quitan el gozo que imparte el Espíritu de Dios. Las fábricas que se cierran, el quedarnos sin trabajo, las crisis económicas no nos quitan el gozo que imparte el Espíritu Santo de Dios. No lo quita. Nos puede doler, nos puede molestar, nos puede dar coraje, pero los que creemos en Jesucristo, en nosotros está el gozo del Espíritu Santo de Dios. Así es que funciona la cosa. Podemos sentirnos en incertidumbre, más vulnerados cada día. Podemos sentirnos inseguros, pero tenemos bien presente que en un cristiano, en alguien que cree en Jesucristo, el gozo del Espíritu Santo de Dios, nada ni nadie se lo puede quitar. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos lo decía de la siguiente manera: nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como ese es mi tocayo, yo añadiría: nada ni nadie puede quitarnos, nada ni nadie, el amor de Dios, el gozo del Espíritu que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos lo puede quitar. Así es que bregamos los cristianos. Así somos en la iglesia presbiteriana. Somos hombres y mujeres empoderados con el Espíritu Santo de Dios.
Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay vida, allí hay libertad, allí hay gozo. Y nada ni nadie nos los puede quitar. Que el Señor le continúe bendiciendo. Adoremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Les queremos recordar, antes de ir con el cántico, que si usted todavía no ha podido ofrendar, la cajita va a estar en el área de la salida para que así usted pueda hacerlo. Oremos. Señor, te damos gracias por cada una de estas ofrendas y te pedimos, Señor, que sean utilizadas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La anciana Cintia Hilerio nos estará dando la vida de la iglesia. Hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias y gloria al Señor que hoy tenemos casa llena para la gloria de Dios. Así que, ¿verdad? Cumpliendo con el protocolo y el 30% hasta el día de hoy, según la orden ejecutiva, agradecemos a Dios por la oportunidad de que nos da de hoy tener esta brisa hermosa. Así que agradecemos a Dios porque estamos en este lugar para su gloria y su honra. Le queremos indicar al concilio y recordarle que este próximo viernes 26 de mayo nos reunimos aquí en el templo para nuestra reunión de concilio del mes de mayo a las 6:30. Será presencial por primera vez después de tanto tiempo. Así que, y los maestros de adultos están invitados para la primera parte de esa reunión de concilio. Les queremos notificar a la congregación que el proyecto de las placas solares ya es un hecho. Ya firmamos el contrato, así que en los próximos 90 días se estarán instalando las placas solares que va a cubrir lo que es el templo, lo que son los salones de educación cristiana. Así que vamos hacia lo que es la energía renovable para la gloria y honra del Señor. Así que les compartimos esa buena noticia. Queremos celebrar a los graduandos, así que hay una promoción que hemos preparado y está corriendo por las redes y la hemos enviado también en algunos chats, ¿verdad? Y grupos. Así que si usted tiene algún familiar, alguno de nuestros miembros de la congregación ya lo han enviado. Y según oramos por ellos durante todo el año, queremos celebrar con ellos esos logros. Si usted gusta, nos puede enviar una foto o nos envía el nombre de ese graduando para nosotros poder celebrar con ellos en el próximo domingo, ¿verdad?
Lo vamos a hacer de forma virtual y pues en los medios no va a ser como tal una celebración presencial, pero queremos orar por ellos y compartir esa bendición con ellos. Les queremos recordar que en el área de los baños nosotros tenemos en el piso, allá atrás, solo hay un baño disponible, como le indicamos al principio, y hay una huellita en el piso. Si hay alguien que está dentro del baño, esa huellita significa que nosotros vamos a esperar que esa persona salga porque es una persona a la vez en el baño, a modo de recordación. Como hoy es domingo de Pentecostés, a las 4 de la tarde el presbiterio tendrá el culto de Pentecostés del presbiterio en su página de Facebook. Nosotros a esa hora lo vamos a retransmitir, ¿verdad? Nos vamos a unir a ello en nuestra página y lo vamos a compartir, pero es de forma virtual. Así que si lo puede ver tanto en nuestra página como a través de la página del presbiterio de Facebook. Les pedimos que oren por el papá de la diaconisa Brunilda Sanabria. Don Edgar Sanabria está hospitalizado, así que pedimos que ore por ella y por toda la familia. Nosotros tenemos hoy una visita muy especial. Nosotros siempre cuando recibimos visitas hacemos algo especial y era verdad que damos un saludo y cantamos. Hoy a nosotros nos acompaña la tropa 106, ellos están allá atrás y nosotros desde acá le enviamos un abrazo, un saludo y este aplauso es para ustedes y nosotros los queremos saludar como lo hacíamos siempre, aun cuando no podamos ir donde ustedes, esta es su casa. Así que Dios les continúe bendiciendo en la obra y en la labor que hacen. Allí hay un hijo de esta casa, que es Isaac, está por allí y nosotros pues les saludamos a todos, que Dios les bendiga. ¿Hay alguien más? No lo veo desde aquí. Esa es Fabiola. Y Omar, pues su papá, el anciano Omar González está allá. Así que este cántico es para ustedes con todo el amor del mundo y esta es su casa. Se pueden parar y nosotros desde aquí los vemos y los saludamos. Que Dios les bendiga. Eres bienvenido a este lugar. Somos bendecidos al poderte saludar. Nos alegraremos y nos gozaremos porque eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a este lugar. Somos bendecidos al poderte saludar. Nos alegraremos y nos gozaremos porque eres bienvenido a este lugar. Nos alegraremos y nos gozaremos porque eres bienvenido a este lugar. Porque eres bienvenido a la casa de Dios. El hermano Ángel Irizarry quiere decir unas palabras. Ahora tendremos la oración por el pueblo y la bendición por el reverendo. Si hay alguna petición, déjenme decir yo rapidito, sigan orando por mi hijo que lo operaron de la mano, que está en su recuperación. Que oren por María Cancel, una compañera de trabajo, que su hijo falleció de cáncer joven, para que lo tengan en oración.
y que también tengan en oración a Lili, que es un pariente de mis suegros y de Ilín, para que lo tengan en oración también. Si hay alguna otra petición, por allá. Amén. Oramos por tu hija. Amén. Amén, amén, amén. Ok, amén, amén, amén. Amén. Les pido que oren por mi mamá. Mi mamá está bien delicada de salud. Estuvo recluida en Bellavista. Y aparentemente tiene una infección, una inflamación en el duodeno y está en tratamiento. Para que oren mucho por ella, tiene mucho dolor en el cuerpo. Así que esperando en el Señor que la sane y que ella siga adelante. ¿Puedo pedirle que se pongan de pie, por favor? Amén. Llevan un ratito ahí sentados y sentadas. Y sentimos esta brisita tan rica. ¿Verdad? Es como si estuviera el Espíritu soplando. El Espíritu está soplando. Señor. Vamos a tener la oración de intercesión por el pueblo. Luego yo voy a dar la comisión y bendición y entonces tendremos el último cántico. Oramos al Señor. Señor, qué maravilloso tú eres. Te alabamos, Señor. Y qué bueno es acercarnos al trono de tu gracia, con la plena confianza que tú te has acercado a nosotros primero. Qué bueno es amarte, Dios, con la plena confianza, la fe que tú nos has amado a nosotros primero. Y que con la presencia de tu Hijo amado Jesucristo, es una manera de tú acercarte a nosotros y decirnos que no estamos solos. Que la presencia de tu Santo Espíritu, Espíritu de la vida, es una forma, Padre Santo, en que tú nos dices, ustedes no están solos. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por el poder de tu Espíritu. Gracias, Dios, porque la presencia de tu Espíritu nos da alegría, nos da gozo, un gozo que nada ni nadie nos puede quitar. Gracias, Dios, porque sabemos que a cada una de las peticiones que hacemos, tú tienes una respuesta. Porque así tu Hijo amado Jesús le dijo a los discípulos, todo lo que pidan en mi nombre será hecho. En el nombre de Jesús derrama el poder de tu voluntad en cada una de estas peticiones, Señor. Obra conforme a tu amor, conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia. Obra, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, por la experiencia del Espíritu que nos empodera para ser testigos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Salen de este recinto al mundo. Jesús le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Salimos al mundo donde hay mucha oposición al Evangelio, pero creemos en un Dios que nos ha dado la victoria a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Por eso vamos al mundo y compartimos buenas noticias como testigos que somos de Jesucristo. Llevamos buenas nuevas de esperanza como testigos que somos de Jesucristo. Llevamos buenas nuevas de gozo y de alegría como testigos que somos de Jesucristo, empoderados por el poder del Espíritu. Y ahora que la gracia de Dios el Padre, que el amor de Jesucristo y que la dirección del Espíritu Santo esté con todos ustedes a donde quiera que vayan.
ahora y siempre. Amén. Gente llena del Espíritu Santo, que la paz del Señor sea con ustedes. Satúranos, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjanos sentir el fuego de tu amor en nuestro corazón, oh Dios. Y déjanos sentir el fuego de tu amor en nuestro corazón, oh Dios. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjanos sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjanos sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíanos, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjanos sentir tu santo y puro amor, y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjanos sentir tu santo y puro amor, y al mundo proclamarlo, Dios. Les recordamos que Amén. vamos saliendo por las primeras filas.